cómo fue el primer acercamiento a cuestionarse su masculinidad. Entonces me interesa saber a qué edad ustedes comenzaron a darse cuenta como, existe el patriarcado, o hay algo que no me cuadra de esto, y cómo fue ese primer acercamiento. Para mí, o sea, yo pude tomar la herencia del feminismo muchos años más tarde, pero para mí mi entrada a cuestionarme mi masculinidad tuvo que ver con mi activismo, con mi militancia con 16 años en el movimiento pacifista antimilitarista. En Europa fue un movimiento en aquella época muy, muy importante, y particularmente en España fue un movimiento muy, muy importante que pudo cambiar algunas leyes incluso. Entonces mi entrada fue desde ahí, había un estado que nos obligaba a los varones cuando cumplíamos una edad, nos pesaba y nos medía como al ganado y nos mandaba al ejército. Y yo pertenezco a esa hornada de hombres que dijimos, ok, no voy a hacer esto, no voy a entrar en esa violencia. En mi primer cuestionamiento de identidad de hombre, yo no soy esa violencia, no soy mano de obra para esa violencia, ¿no? Ahí fue la entrada. Uh-huh. ¿Tú recuerdas cómo fueron esos primeros momentos? Interesante, similar en los años 80, en Alemania particularmente fue el movimiento ecologista y el movimiento de paz, incluso se llamaba en contra pues todo el armamento, la carrera armamentista nuclear en aquel tiempo, durante la Guerra Fría, iban a poner cohetes nucleares pues, a 30 kilómetros de mi casa. Y ahí fue como que, sí, también una fuerte objeción a esto, y también cuando a los 19 años había servicio militar obligatorio de 15 meses, yo lo rechacé, pasé por una serie de procedimientos para que finalmente pude hacer 20 meses de servicio social, era más que el servicio militar, y eso lo hice en la psiquiatría social, donde trabajaba mucho con jóvenes que pues en un momento tenían pues padecimientos psicológicos, y especialmente ahí me llamó la atención 2 casos de abuso de mujeres, chicas que el mismo abuso a su vez fue detonante de una psicosis severa, y al ver tanto la evolución de ellos, y eso sucedió en una ciudad universitaria donde había mucho activismo feminista, pues ahí pues me comencé a hacer serias preguntas, muchas preguntas, sin encontrar muchas respuestas al principio. Sí. Hay algo que se me olvidó hacer al principio, entonces me gustaría que primero miraran a la cámara cada uno y se presentara brevemente como con su nombre y una pequeña frase que pueda definir a lo que ustedes se dedican en la vida. Si quieres puedes empezar. Mi nombre es Juanjo Poy, vivo en España, en el norte de España, y acompaño procesos de transformación, también particularmente para varones, para hombres, desde las ecomasculinidades. Gracias. Sí, mi nombre es Holger Hieronymi, nací en Alemania, en un pequeño pueblito rural, desde donde salí a la edad de 19, 20 años, viajé por el mundo, viví un tiempo en España, posteriormente en México, y desde hace varios años estoy radicando por aquí en Colombia. Me dedico, lo que es mi vocación, mi pasión es, podríamos llamar, diseño regenerativo ecosocial. Trabajo con ecología aplicada, pero para mí incluye la parte social. ¿Sí? Y pues en cuanto a mi interés por explorar nuevas formas de masculinidad, llevo 6 años convocando intencionalmente círculos de hombres, donde que cada vez con más éxito estamos haciéndonos algunas preguntas importantes y cuestionamientos importantes acerca de nuestra condición y los roles que se conectan muchas veces con lo masculino. Uh-huh. Entonces, volviendo un poco a esos primeros momentos de descubrimiento, me interesa preguntarles como emocionalmente cómo se sintió, como esas
de pronto esos primeros acercamientos a eventos que habían causado otros hombres, momentos que habían causado dolor a mujeres por parte de hombres. Y me interesa saber si ustedes sintieron, por ejemplo, como, es que eso es lo que yo también soy, como es que no sé cómo ponerlo, pero si hubo una separación total de yo no soy como estos hombres que están generando dolor, o si hubo un cierto reconocimiento y aceptación, ¿cómo comenzó ese proceso de ver la parte negativa de la masculinidad dentro de nuestra sociedad? ¿Cómo hubo un reconocimiento o un rechazo? Bueno, cuando estaba como en esta fase de despertar, viví justo en una ciudad universitaria, una pequeña ciudad, Marburg, que tiene como 200.000 habitantes, pero 80.000 habitantes están asociados a la universidad, es decir, que una ciudad muy joven. Entonces ahí, claro que presencié como las expresiones de feminismo más o menos militante de aquel tiempo. Entonces, claro que yo estaba también en esos contextos de activismos. Y sí, como que fui cuestionado por mi cuestión de hombre, pero también me cuestionaba. Y ya en aquel tiempo me acuerdo que se convocaban los primeros círculos de hombres, pero mucho más desde el lado intelectual, desde el lado como más académico. Nos hicieron como cuestiones acerca de cómo nos sentimos nosotros, que creo que es una parte importante en todo este proceso. Hay una parte que es como la parte política de la sociedad y de las leyes y del patriarcado en sí, pero hay otra parte que es interesante. Cuando yo andaba en los movimientos, diría yo, como de protesta y de resistencia, vi también líderes masculinos que para mí encarnaban en realidad lo masculino y lo que yo rechazaba de lo masculino. Entonces, bueno, hubo muchos años de mucha confusión, tengo que decir, para encontrar mi camino. Yo sé que lo rechazaba, pero tampoco sabía cómo actuar en respuesta a esto. Rechazaba el rol tradicional del hombre, pero entonces, ¿ahora qué? ¿Sí? Porque sigue habiendo incluso en círculos según más alternativos o más críticos, hay un proceso mucho más profundo que tenemos que hacer como hombres para realmente como que hacer cambios a ese nivel. Sí. En la primera fase, bueno, es importante con lo que has dicho, Holger. La mayoría de nosotros como hombres hemos crecido sin referentes saludables de hombres. Y esto no es una cuestión pequeña, porque nos hacemos hombres en la relación con otros hombres, sino permanecemos como en esta epidemia que tenemos culturalmente, socialmente, que somos como una especie de preadolescente eterno, ¿no? Si no encontramos una pequeña comunidad de hombres que sean un referente saludable y que en ese fuego podamos terminar de cocernos y hacernos hombres, ¿no? No es una abstracción, son experiencias muy concretas que necesitamos vivir y no es ningún misterio que voy a desvelar aquí, esta cosa del padre ausente y del hombre ausente, ¿no? Entonces hemos crecido sin referentes saludables. Entonces el primer impulso, muy confuso, muy en la confusión, era si no te identificabas con ese referente de masculinidad tóxica, era, no, yo no soy macho, ¿no? Pero tampoco sabías muy bien qué. Entonces, la mayoría de nosotros que yo he conocido hemos crecido en entornos muy feminizados o con mujeres, ¿no? Afortunadamente mujeres que ya estaban en un proceso de liberación gracias a miradas como el feminismo o el ecofeminismo. Entonces como que hemos crecido a ese calor, pero es como, ok, un momento, yo no soy este hombre heteronormativo, patriarcal, no sé qué, pero tampoco soy esta mujer. Entonces, ¿qué soy? ¿No? Habíamos dejado abandonado el otro lado del río, ¿no? Había un lado genial que estas mujeres habían habitado y que era estupendo, pero nosotros como hombres no terminábamos no era nuestro lugar, ¿no? Y fue también como un lugar de mucho crecimiento porque hay mucho cuestionamiento desde el feminismo, ¿no? Al hombre que uno representa. Y siento que ahora, hace ya unos años, hace quizás
10, 15 años, mi posicionamiento y donde me estoy encontrando con otros hombres es habitar ese otro espacio propio, ¿no? Es decir, habitar la identidad de hombre, valorando una primera diferenciación, más allá de una equidad de género, pero valorando una primera diferenciación y habitando ese lugar como territorio político. Es decir, no, yo soy un hombre, no soy ese hombre, no soy esa mujer, soy este tipo de hombre, ¿no? Y creo que eso es sumamente valioso en estos tiempos en estos tiempos que están corriendo ahora, ¿no? El signo de estos tiempos, ¿no? Estamos viendo cómo ese vacío de no haber habitado ese lugar hace que otros tipos de masculinidades que tienen mucho que ver con la ultraderecha, en Europa al menos, están atrayendo muchos jóvenes con faltas de referentes y que saben que ellos no pertenecen a ese lugar con estas mujeres feministas, pero tampoco están así como en esa confusión, y al haber hecho como ese vacío, esa no responsabilidad de tomar un lugar de, es incómodo, pero soy un territorio político, yo soy un hombre. No sé qué quiere decir eso, estamos avanzando, pero soy un hombre, ¿no? A ver desde aquí qué hacemos, ¿no? Y como tú hablando de la comunidad y de tener los referentes como positivos o negativos de lo que es un hombre, yo me imagino, yo pues no tengo la experiencia, pero me imagino que les cuesta mucho a muchos hombres como salirse justamente de sus grupos de amigos que pueden tener masculinidades tóxicas, y que habrá hombres que se sientan como, aquí no me siento cómodo, pero si me salgo de acá me quedo solo, ¿no? Entonces ustedes, que si hubiera aquí un chico joven de 20 años también, que está como en todo este cuestionamiento y en todas estas ganas de hacerse preguntas, pero no se quiere separar como de su gente, como qué acciones puede hacer un hombre para conectar con otro tipo de masculinidad, como qué acciones concretas ustedes recomendarían como para empezar a caminar otras formas, entendiendo que es muy difícil salirse de lo normativo si es tu contexto. Puede ser muy interesante simplemente hacer la pregunta y formularla bien clara. Por ejemplo, para mí en este momento mi pregunta es, y no es que la tengo toda la respuesta, ¿qué es un hombre regenerativo? ¿Sí? ¿O qué es una masculinidad regenerativa? Yo estoy observando especialmente desde como todo este tiempo del Me Too para acá, que hubo como una activación tremenda en los últimos 7, 8 años, veo esto, que hay cada vez más hombres preguntándose lo mismo. Es decir, que no estamos solos con esta pregunta. Hay en realidad cada vez más hombres que se hacen esta pregunta y yo estoy observando diferentes propuestas en Colombia, en México, hasta en Alemania. Por ejemplo, ahora estaba en Alemania un tiempo donde no he estado mucho tiempo, no tengo muchas conexiones allá, y tenía mis 2, 3 círculos virtuales de hombres que llevo como sosteniendo algunos de estos hace años, pero hubo un momento que todo se cayó. Y dije, pero tengo como ganas, para mí es una necesidad de tener conversaciones significativas con hombres. Porque los hombres generalmente entre nosotros tenemos una tendencia, por varias razones, pero tenemos la tendencia de establecer conversaciones superficiales o hasta competitivas. Es decir, los temas de conversación son, el fútbol o la borrachera, cosas muy superficiales, o el trabajo o cuánto dinero gano, pero raras veces hablamos de nosotros. Muchos hombres, cuando entran a su espacio vulnerable, empiezan a llorar con las mujeres, si es que logran hacer esto. Eso no siempre es buena idea. En realidad es muy bueno crear espacios protegidos donde hombres podemos hablar de nuestras cosas. Y una de las reglas que yo pongo cuando convoco a un círculo de hombres es, por ejemplo, además de la confidencialidad y de la invitación de entrar a lo vulnerable, es también no dar consejos. Porque los hombres también tenemos esta tendencia a siempre querer o sentirnos obligados a buscar soluciones. Entonces, por un lado, para mí es como un tip es,
yo quiero explorar otro tipo de masculinidad y hacerte esto en la conciencia. Yo sé que en Colombia se están generando grupos de hombres, todavía son pocos, pero hay muchos hombres, cada vez más hombres que se están haciendo la misma pregunta y qué mejor es que buscarse un círculo de hombres y simplemente juntarse. Y eso pueden ser metodologías muy sencillas, en realidad, para empezar, por ejemplo, que cada uno pueda hablar y dejarse escuchar, ¿sí? Y que no se interrumpa, no se da consejos, simplemente que cada persona tiene... Eso de por sí es curativo cuando tú tienes la posibilidad de simplemente ser escuchado sin ser juzgado. Eso es algo que ya de por sí... Y si esto lo hacemos entre hombres, permitiéndonos también entrar a espacios, mostrar nuestra vulnerabilidad, contrario a que mucha gente piensa que eso es un signo de debilidad, en realidad te fortalece. Es algo de por sí súper terapéutico, aunque no es una terapia, no tienes que pagar nada. Entonces, un círculo de hombres lo puedes hacer a partir de 3, 4 hombres que tienen ganas de hacer esto. ¿Sí? O sea, como en el primer momento, en el primer paso, como poder valorar espacios naturales donde si hay un hombre que se siente un poco freak porque no encaja con la masculinidad, hay espacios que tienen que ver con el arte, pequeños laboratorios de teatro, pequeños grupos que salen a la montaña, hay espacios donde ni siquiera son particularmente para varones, sino que son mixtos, donde ya hay otra sensibilidad, ya se valoran, ¿no? Otros valores, como la vulnerabilidad o la sensibilidad, o donde la dinámica de competencia, de dominación, no es tan dura, ¿no? Y por ahí son como pequeños refugios, ¿no? Sobre todo cuando uno es adolescente, cuando uno es joven y está ahí como buscando tribu, buscando iguales. Esos espacios son muy valiosos, aunque no tengan la conciencia de estar trabajando para otra masculinidad, ¿no? Porque son refugios transitorios, ¿no? Y luego de manera más especializada hay muchos, cada vez más círculos de hombres, cada vez más grupos de hombres, particularmente en el grupo en el que facilito, en el que estamos. Es muy valioso como poner en el centro la diversidad, ¿no? Como que todas las identidades de la masculinidad son bienvenidas. No es importante si yo soy hetero, bi, gay, si tengo una performatividad de género X, si de repente soy una persona no binaria. En nuestro círculo de hombres hay hombres trans. Entonces, como uno de los principios que estamos descubriendo de las ecomasculinidades tienen justamente que ver con valorar y cuidar las diversidades. No solamente en la masculinidad, pero fundamentalmente en la masculinidad. Me interesa continuar con eso, cómo estas masculinidades y las feminidades tienen relación ya con el sexo, y, ¿no? Como hombre-mujer. Uh-huh. Como que me interesa que hables un poquito qué tan blanco y negro como es la cosa, o si hay espacio también, como estabas hablando, para personas no binarias y cómo se integran esas dos energías en el cuerpo, en el propio cuerpo, tanto de mujeres como hombres, como este tema de la masculinidad abarca a más géneros, digamos. Claro. Wow, esta sería una pregunta que abre muchas preguntas. O sea, es como muy valioso para mí como ver qué identidad está siendo cada uno en cada momento, cada una en cada momento, ¿no? Y por ahí el círculo es un espacio abierto a distintas identidades para todo aquel que en algún momento se considere varón, se considere hombre, ¿no? No importa si naciste mujer, no importa a qué etnia pertenezcas, ¿no? Ya sabemos que no hay un único camino, un único lugar al que vamos a llegar, y esta es la manera de ser hombre, nada que ver con eso, pero como que el espacio está abierto a esa diferencia, ¿no?
estamos descubriendo, porque la realidad es muy diferente a la socialización que hemos tenido. Por ejemplo, los varones de mi edad, yo tengo 50 años, y sé que hay como saltos generacionales, ¿no? Es como que las generaciones que vienen, esta cuestión la vienen teniendo un poco más clara, ¿no? Entonces, ni siquiera en el sexo, ni siquiera en cuál es mi sexo, hay una cuestión puramente binaria, ¿no? Es muy complejo, son muchos los factores que determinan si yo sexualmente soy un hombre o soy una mujer, ¿no? Creo que es muy valioso como reconocer el lugar de partida de cada uno, ¿no? Y abrir espacio al viaje que cada uno está queriendo hacer, ¿no? Y obvio que el viaje de cada uno, o sea, tengo contacto, ¿no? Por ejemplo, con la comunidad marica en España, con colectivos que su identidad les hace necesario todavía como una familia, ¿no? Una comunidad propia menor, ¿no? Y eso es muy valioso, y también es muy valioso cuando podemos salir de esa comunidad menor y encontrarnos en un espacio mayor, ¿no? Por ejemplo, entre hombres, tengamos la condición sexual que tengamos, ¿no? O por ejemplo, entre hombres y mujeres y personas no binarias, estemos en lo que estemos, ¿no? Por ejemplo, los círculos de hombres y círculos de mujeres, cuando se pueden encontrar, son espacios muy, muy, muy nutritivos, muy ricos, ¿no? No sé si contesté tu pregunta. Sí, ahora te quiero preguntar a ti, Holger, cómo, introduciendo, digamos, el sagrado femenino y el sagrado masculino, ¿cómo se ven esas dos energías dentro de tu propio cuerpo? También una pregunta muy potente. No sé si estaré capaz de contestarla así nomás, porque son preguntas bastante profundas. Una de las preguntas que lancé en el Círculo de Hombres que tuvimos hace 2 días aquí en este evento fue precisamente ¿qué es el sagrado masculino? ¿Sí? Porque también me lo estoy como preguntando. Y a veces también ¿qué es el sagrado femenino? Bueno, pues como el femenino, ya en el sentido estrictamente biológico, todos nacimos del vientre de una madre, ¿sí? Digamos, todos fuimos criados dentro del vientre de la madre. Es como mucho más tangible el sagrado masculino, que en el sentido biológico pues se puso la semilla, ¿sí? En cuanto a cómo esto influye en mi propia identidad, pues yo hay momentos en mi vida cuando estoy más en contacto con mi lado femenino. A mí siempre, bueno, no siempre, pero muchas veces se me consideraba una persona más femenina, pero recientemente me di cuenta que por ahí tengo que trabajar algo más en mi lado de los ancestros, con mi mamá, etcétera, etcétera. Entonces, a mí es como, pues sí, como conectar a un nivel más profundo, porque está por un lado como que esta cosa de los roles y esto de la biología, que puede ya como invitarte a como binario. Luego, bueno, está bien con los jóvenes ahora que esta categorización se cuestiona y como que se abre un poco el juego a muchas diferentes expresiones de la sexualidad, pero tengo que decir que es algo que yo vengo observando como con más fuerza los últimos 10 años quizás. Incluso yo mismo, por un lado, lo veo con algo de mucha curiosidad. Me parece muy interesante que los jóvenes, nuevas generaciones, tienen ahí como mucho más esta exploración. En el lado difícil, que yo no sé cómo relacionarme con eso, es como que rápidamente se busca categorizar otra vez, ¿sí? Y incluso hay a veces, como yo lo he observado en algunos círculos, como un pedido a que te tienes que definir, ¿sí? Ya te tienes que definir si eres esto, esto, esto. Y lo que yo observé, bueno, que yo tengo 56 años y en mi camino, pues esas son cosas que cambian. Hay que evitar categorizaciones porque te condicionan,
y luego dejan a un lado la condición que como seres humanos también cambiamos. Hay momentos cuando quizás pasas por una fase más homosexual y puede haber otra fase cuando no, ¿sí? Y deberíamos de estar suficientemente libres para permitir eso, ¿sí? Entonces lo del sagrado, como que diría yo, como una parte más profunda, acaso del sagrado femenino, como el sagrado masculino, creo que es algo que estamos comenzando a explorar. Para mí, diría como que es una cosa más allá de lo arquetípico, de lo político, de los roles y de lo biológico, que es este lado más profundo, porque sí, somos hombre y mujer, así como, bueno, así como también eso pasa en otros mamíferos, ¿sí? Y hay una diferencia. Y eso es interesante, más que verlo como un limitante, es un interesante punto de partida para una exploración, tanto personal como en grupos, ¿sí? En parte veo con muy buenos ojos este juego que veo, especialmente que en las nuevas generaciones se abre con mucho más, está mucho más aceptado, la homosexualidad y otras expresiones de la sexualidad. Si tenemos cuidado que no volvemos luego a categorizarlo o pedir a la gente que se defina, porque esto genera luego una presión innecesaria y observo que luego en ciertos circuitos pasa como al otro lado, como lo que tú dijiste al principio, como que luego eso también genera como luego la identificación de ciertos jóvenes con estas expresiones de masculinidad tóxica que la verdad sería muy bueno que logremos transformar y compostear esto para siempre, ¿sí? Porque nos causa mucho sufrimiento también a los hombres, ¿sí? Sí, no solo a las mujeres, los hombres también sufren muchas veces inconscientemente de esta categorización y de estos roles que la sociedad nos quiere imponer porque son completamente obsoletos y no ayudan a nuestra evolución. ¿Quieres añadir algo más o continúo con la última pregunta? Sí, quizás como un sueño, un deseo o un camino que estamos haciendo. Yo entiendo la diferenciación entre el masculino y el femenino. A mí me gusta hablar más de hombre o mujer, entendiendo que esto puede ser muy fluido también, y persona no binaria. Y cuando hablamos de lo sagrado, de lo arquetípico, de cuestiones no tanto de género, sino de estas energías, como decías, ¿no? Que están presentes en la naturaleza, yo creo que ahí para mí hay como un acercamiento, la intención es hacer un acercamiento un poco más queerness, ¿no? Es como, ok, y yo no trabajo con lo masculino, yo trabajo con varones, trabajo con hombres. Trabajando con hombres que trabajamos con lo masculino y lo femenino, ¿no? Para armonizar lo masculino y lo femenino adentro en nuestras relaciones. Entonces el patrimonio de lo sagrado masculino y femenino debería de poder pertenecer a cualquier ser humano, indistintamente de si se identifica como hombre, mujer o persona no binaria. Bienvenido el sagrado femenino, las danzas con la luna para los hombres, ¿no? Entonces, sí, creo que a veces hay como unas demarcaciones que tienden a ser como muy excluyentes, ¿no? Y empobrecen el crecimiento, en este caso concreto de los varones, por ejemplo, ¿no? Si los varones solamente nos relacionábamos con el sagrado masculino, ¿no? Y no sabemos muy bien esto, si está un poco teñido también de nuestra socialización, ¿no? El sagrado masculino, ¿no? Hablando dentro del contexto de este evento de Reconectando, se habló mucho sobre los rituales, ¿no? Y vimos varios rituales. Y me gustaría, si pueden y quieren, compartir como qué rituales, voy a decir como masculino porque sé que más personas pueden estar incluidas en eso, pero como qué rituales desde lo masculino se pueden hacer en la cotidianidad, como en las casas de cada quien, cosas que no sea necesario venir a un espacio como estos y encontrarse gente así, sino como la persona que esté viendo este video desde su casa, qué puede empezar a hacer para conectar con su masculino o su femenino, con algo más desde adentro. Gracias por esa pregunta, porque
particularmente los varones, estamos muy, muy desconectados, ¿no? Muy disociados del tiempo del ritual, del tiempo de la contemplación, del tiempo de la autoconexión, como primer paso para luego conectarme con los demás, ¿no? Entonces, este es un trabajo que hacemos bastante, que tiene todo que ver con el autocuidado también. Entonces, hay muchísimas cosas que puede hacer un hombre, y además vemos el estado en el que el hombre se ha desequilibrado justamente por no estar atento a estos espacios, ¿no? De rituales personales, ¿no? Cualquier cosa que un hombre haga, si puede desacelerar y pausar lo productivo y encontrar como un poco un reposo del alma, cualquier cosa que un hombre haga en este sentido puede ser un ritual. Para mí lo sagrado tiene que ver con lo que yo soy capaz de pasar por mi corazón. Entonces yo puedo decidir ser un hombre que friega los platos en mi casa todos los días, a una hora, con una música linda que me gusta, y respirarlo y sentirme, y que ese sea un espacio para mí, un espacio en el que yo estoy fregando mis platos y estoy dándome algo rico que me gusta, y estoy parando y estoy saliéndome, estoy desertando de lo productivo, que tiene todo que ver con lo patriarcal, ¿no? Lo productivo es una faceta de lo patriarcal, ¿no? Entonces, por supuesto, quien haga yoga, meditación, nosotros trabajamos con la salida y la puesta del sol, ¿no? Hacemos mucho trabajo con esto. Cualquier momento que me pueda ayudar a pausarme un poco. Pues yo creo que eso fue una hermosa respuesta a esta pregunta. En lo personal, ¿qué rituales personales tengo? Son pocos, pero son sagrados. El momento en la mañana, y es precisamente eso de cómo parar y tomarme un tiempo para mí, a veces para respirar, a veces para contemplar un paisaje, y a veces simplemente, bueno, como que ver cómo estoy yo, ¿sí? Tengo esta costumbre de esta campanita que muchas veces llevo conmigo, y es una campana muy bonita que tiene un sonido muy bonito, y a veces simplemente me siento en algún lugar y la toco, y cuando la escucho hago mis respiraciones, 3, 4 respiraciones con la pregunta ¿cómo estoy yo? Esos son en realidad como mis rituales personales, que puede ser que no sé si son relacionados con lo masculino o lo femenino, pero estoy muy de acuerdo que los hombres tenemos que salirnos de esta presión de ser siempre productivo y siempre tener que hacer algo con sentido. Y eso para mí es, creo que lo básico, como todo lo que nos manda a pausar y hacemos una pregunta, ¿cómo estoy yo en este momento? Sí, porque muchas veces los hombres no nos hacemos esta pregunta. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas A gracias ti, por a el ti. tiempo y la confianza. Gracias.